Los personajes más inteligentes de Yu-Gi-Oh! Ya en este punto seguro has visto muchas tier lists de personajes de Yu-Gi-Oh! Mayormente colocándolos por su nivel de duelista o qué tan buenos personajes son. Pero, ¿y qué tal si hiciéramos algo un poco diferente? ¿Qué tal si revisamos qué tan inteligentes son los personajes de Yu-Gi-Oh! Por lo menos del anime de Duel Monsters? Si bien jugar este juego en la serie requiere cierto grado de inteligencia, ya que sí, por lo menos en el universo de Yu-Gi-Oh! Hay que ser un poco inteligente para jugar duelo de monstruos, pero no quiero enfocarme tanto en ese tipo de inteligencia, que es más que todo de batalla o de juego, sino en inteligencia en términos generales. Así que sin más, empecemos. Y haremos esto un poco al azar. Tengo varios personajes aquí intentando abarcar tantos como me fueron posibles. Empezaré con uno de los favoritos, Joey Wheeler. Si bien tiene muchas escenas cómicas y se le suele mostrar en estas como un tonto, realmente su inteligencia es normal. Es decir, tiene la inteligencia que tendría un chico de su edad, aunque debería darle puntos extra por ser lo suficientemente astuto en los duelos. No es el aspecto más vital de esta lista, así que lo pondré como alguien con inteligencia promedio, Tristan. Tristan siempre lo he visto como alguien muy parecido a Joey, pero inferior en cuanto a inteligencia. Y no lo digo por la parodia de Yu-Gi-Oh! La serie corta que no ayuda en nada a este personaje. Actually, Dorkfest is in October. Pero más que todo porque Tristan suele ser alguien bastante más brusco al intentar resolver las cosas. Y el hecho que no juegue duelo de monstruos demuestra que realmente no es lo suyo. No lo considero un tonto. Y tampoco creo que esté debajo del promedio, ya que de cierta manera es razonable su forma de ser. Thea. Si bien personalmente su personaje no me gusta mucho en el anime, ya que parece más enfocada en el tema de la amistad dentro del grupo, más que cualquier otra cosa, la vuelve frustrante en cierta medida. Lo curioso es que a pesar de haberle ganado varias veces a Joey al inicio de la serie, más adelante apenas se le ve jugando. Contra Mai realmente solo ganó porque esta permitió que ocurriera esa derrota, y contra el pingüino en el mundo virtual ganó por la ayuda de su propia deckmaster. Sé que mencioné que los duelos no son el punto principal, pero es que realmente no he visto muchas hazañas o demostraciones de Thea en inteligencia regular, y menos en inteligencia de duelo. Pero sí puedo argumentar que tiene una habilidad de baile muy buena, la cual también es un tipo de inteligencia. Además, aunque es más que todo un soporte, constantemente la serie la empuja a ser alguien más inteligente que Joey. Realmente creo que la diferencia es muy pequeña por lo dicho antes, así que la pongo en promedio, pero arriba de Joey. Seto Kaiba. Realmente debo explicar el por qué Seto Kaiba es el más inteligente. Para empezar, gracias a Kaiba existen los discos de duelo, que funcionan no solo como simples hologramas, sino que gradualmente fue mejorando la tecnología de estos, para pasar de estos que parecen una mezcla con un frisbee, a estos otros que tienen hasta un sistema para generar algo de dolor con los golpes de los monstruos. También como olvidar que Kaiba es un maestro estratega. Siendo solo un niño, su padre adoptivo, Gosaguro, le puso un reto. En el idioma original le entregó 2% de la empresa de Kaiba Corp. En el doblaje fueron 10 millones. Su misión en el original era multiplicar ese dinero 20 veces. En el doblaje 10 veces. Todo en un plazo de un año. Kaiba entonces se le ocurre la idea de manejar 51% de una empresa que trata a sus empleados como familia, ya que de esa forma tendría más control que los demás y podría tocar un punto moral, cosa que logra hacer. Y lo primero que realiza al tener este 51% es amenazar a quien era el anterior dueño, forzándole a pagar todo el dinero que Kaiba necesitaba, o a cambio despediría a todos los empleados. Así que Kaiba en un solo día recuperó su inversión y consiguió el dinero que tenía que pagarle a Gosaguro. Si bien fue ayudado un poco por uno de los integrantes de los 5 grandes, realmente fue casi todo por manos de Kaiba, así que tiene el crédito de esta hazaña. También considerar que es un excelente jugador en cualquier juego, desde ajedrez hasta duelo de monstruos, así que su habilidad de juego no se limita solo al principal de la serie. Y esto debía quedarse corto con todas las cosas que diseña, programa y elabora Kaiba. Sinceramente tiene más que merecido su puesto como genio, realmente siendo un super genio. Mai Valentine. Realmente Mai en la serie fue muy desaprovechada. En la primera temporada la vemos, aparte de ser una duelista élite, tener este truco con los perfumes para que sus cartas tengan un aroma diferente y así pueda detectar cuál es cada una. Pero aparte de esto, no hace gran cosa aparte de ayudar al grupo cuando necesitaban estrellas. Si bien puso en aprietos a Yugi un momento, fue cuando este estaba en un conflicto interno. Más adelante, a pesar de competir en el top 8 de Ciudad Batallas, realmente tuvo mala suerte al tocarle contra Marik. Y más adelante aún en el arco del sello de Oricalcos es donde siento que más arruinaron a su personaje, haciendo que se vincule a esta organización, se relacione con Balon, deje de lado a Joy y tome muchas malas decisiones que casi terminan con su vida.
Si bien considero que su inteligencia está arriba de la mayoría del grupo de Yugi, comete demasiados errores, aunque algunos de estos son en parte comprensibles. Le pondría arriba de Tea, únicamente por ser, aparte de más habilidosa, más experimentada con la vida. Pero eso no quiere decir que sea una persona lista que digamos, solo sabe un poco más que el promedio. El abuelo de Yugi. Una cosa que quiero aclarar con ustedes, chicos, es que no hay que confundir inteligencia con sabiduría. Es decir, el abuelo de Yugi es alguien que, si bien posee un nivel de inteligencia aceptable, lo que hace destacar son sus conocimientos de duelo de monstruos y de términos generales, pero por su edad, ya que como ha vivido muchas cosas, es como una enciclopedia andante. Por estos motivos le colocaría en la categoría de alguien listo, pero que no es particularmente inteligente para aplicar este conocimiento de manera efectiva en varias ramas. Y hablando de Yugi, aquí tenemos al nuevo rey de los juegos. Está claro que por llevar este título y sabiendo que derrotó al final de la serie a Atem, combinado que es un chico particularmente inteligente, ya que fue él quien resolvió el rompecabezas del milenio, cosa que era muy difícil, le colocaría en la categoría de alguien inteligente. Es decir, la razón por la que no lo considero un genio como Kaiba es que precisamente su mayor virtud de inteligencia viene a la hora de jugar o elaborar juegos. Más que crear tecnología o administrar una empresa como hace Kaiba, que aparte también hace lo que hace Yugi, por estos motivos me parece que sí, Yugi es inferior a Kaiba en términos de inteligencia general. Y ya que estamos hablando de Yugi, Atem es muy similar a Yugi realmente. No solo por apariencia o compartir el mismo cuerpo, pero es muy relativo su nivel de inteligencia. Pero ya que Atem es alguien más viejo y que sabe muchas más cosas, sumado que es un antiguo faraón, sí considero que es más listo que Yugi, pero no tanto como Kaiba aún, porque nuevamente, sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Si consideramos que Atem es similar a Yugi, pero que sabe algunas cosas más, no lo puedo poner por encima de Kaiba. La maga oscura. Ella aparece como un espíritu que guía al faraón y a Yugi durante la cuarta temporada. Si bien su espíritu ha estado protegiendo el mundo de los monstruos por mucho tiempo, nunca demostró algo particularmente asombroso aparte del conocimiento que ella ya tenía, por lo que considero que está por debajo del propio abuelo, ya que lo único demostrado por ella era tener conocimiento del sello y de los dragones. Vivian. Aunque no lo crean, la colocaré por debajo de Joy, ya que precisamente ella es de las pocas participantes del Grand Prix de Kaiba que tiene interacción con el grupo y podemos conocer un poco de ella. Pero su forma de ser, de jugar y en todo, me parece muy regular. Así que sí, no tiene algo aparte de inteligencia promedio que la ponga por encima de Joy. Arcana. Arcana fue un cazador raro de Mari que, al ser un mago e ilusionista, se sabía bastantes trucos, como partir su baraja de forma exacta y preestablecida, tener acceso a varios magos oscuros y tener conocimiento previo de gran parte de la baraja de Yugi. Sin embargo, no hay que olvidar que Arcana fue manipulado por Mike, aprovechando que su estado mental estaba dañado por el accidente que tuvo en uno de sus actos y la pérdida de su amor Catherine, cosa que fue usada en su contra para que se volviera un esclavo más para Mike. Por estos motivos considero que, si bien es una persona lista, tiene bastantes problemas que lo ponen muy por debajo en esta categoría. Rex Raptor. Este es el primer personaje que considero que está por debajo del promedio, y es que particularmente Rex nunca fue alguien muy listo. Todo esto se lo llevaba su amigo Weevil. Rex era alguien más impulsivo que le gustan las cartas de dinosaurio, y ya que estamos en eso, Weevil, si bien realizó bastantes planes para hacer trampa ante varios jugadores, viendo que constantemente pierde luego del reino de los duelistas, a pesar de jugar sucio y que planea muchas cosas, lo hace ver bastante mal, por lo que, viendo esto, le pondría incluso por debajo de Arcana, ya que si bien tiene inteligencia para hacer este tipo de planes, es bastante limitada porque suelen o siempre salen mal. Rebecca. Ella es catalogada como una genio en la propia serie, y es que, aparte de ser una duelista profesional, también destaca por sus conocimientos en el campo de la computación. Si bien por estos motivos la puedo poner por encima de Yugi e incluso a Tem por tener una mayor rama de conocimientos, estos no son todavía hasta el nivel de Kaiba, que ha creado tecnología a nivel mundial. Ahora, Doug Devlin me parece que es alguien que fácilmente cae en la categoría de ser una persona lista. Elaboró su propio juego y además que corría una tienda de juegos. Pero ya que el juego que realizó está directamente basado en duelo de monstruos y que depende de este, realmente me hace cuestionar su viabilidad. Y hasta en la propia serie se criticó a su razón de existir. Pero el hecho es que lo fabricó, por lo que puedo ponerlo por encima de Arcana, pero debajo de la maga oscura porque realmente le falta más sabiduría e inteligencia. Seeker. El cazador raro es un personaje que yo lo catalogaría como una pieza más usada por Mike. Es decir, todas sus acciones fueron controladas por Mike y de cierta manera nunca demostró tener criterio propio. Y en las pocas veces que decidió por su cuenta,
como protegerse usando la cabeza de Exodia, fue un terrible error porque eso era lo que Atem quería para arruinar su estrategia. Es decir, es una persona que sigue órdenes, no sabe decidir por su cuenta y las pocas veces que lo vimos hacer algo por su propio criterio fue una mala decisión. Por lo que sí, lo colocaré como una persona tonta, no hay de otra. El bandido Kate. Aunque es un experto, por así decirlo, en la sella haciendo trampas, realmente no es algo muy impresionante. Me atrevería a decir que Weevil es mejor haciendo trampa que él, y eso que Weevil ni siquiera llegó a recolectar todas las estrellas necesarias para pasar a la siguiente fase. Además, también vimos relativamente poco de él, casi todo fue en el reino de los duelistas y un poco en Ciudad Batallas. Si bien es más viejo, considero que su inteligencia es bastante promedio. Lo pondría debajo de Joy porque ni siquiera haciendo trampa fue capaz de ganarle. Pero lo pongo arriba de Vivian porque vimos más de él que de ella. Pegasus. Fácilmente es un genio. Creo el juego más popular que serviría de base para las siguientes series. De hecho, su influencia es tan grande que hasta Paradox, tiempo después, intenta eliminarlo para cambiar la línea de tiempo. Es el presidente de Ilusiones Industriales, que es una empresa multimillonaria. Ha hecho tratos con la empresa de Kaiba, también había hecho un trato con Duke, y aunque dependía bastante de su ojo del milenio, es el creador de Duelo de Monstruos, así que sabe jugar bastante bien. Lo voy a poner como un genio, solo por debajo de Kaiba, que no solo es mejor duelista, pero se especializa en más cosas que Pegasus. Serenity. A pesar de que no es una duelista, lo hizo relativamente bien en su único duelo, donde resalto que fue forzada a jugar. Esto lo menciono porque sé que alguno dirá que por este motivo ella es una tonta. Tiene una inteligencia normal, lo que pasa es que no es tan cercana al grupo y por ende muchas cosas no las entiende, desde el propio juego hasta algunas cosas relacionadas a la magia. Así que por estos motivos la pondría por debajo de Tristan en ese aspecto. Siegfried, otro personaje que llega a la categoría de genio. Es uno de los rivales de Kaiba, teniendo hasta su propia empresa en Alemania que es similar a Kaiba Corp, pero claramente inferior. De todos modos es un experto en tecnología. Fue capaz de causarle este caos a Kaibalandia y también logró diseñar una carta extremadamente rota con la intención de no solo ganar fácilmente, pero que también funcione como una especie de virus al activarla. Lo pondría por debajo de Pegasus, ya que de las tres empresas multimillonarias, esta es claramente la que es inferior al resto. Ahora, con su hermano Leon lo pondría con una inteligencia promedio, es decir, si bien sus habilidades de juego son buenas, realmente no vimos mucho de él. Si bien es el vicepresidente de la empresa, es más que todo por razones familiares, así que no tengo mucho más que argumentar a favor de Leon, pero al menos por lo poco mostrado, se mostró como alguien maduro para su edad. Y ya que estamos hablando del Grand Prix de Kaiba, voy a colocar a todos los participantes que estuvieron ahí, ya que apenas vimos algo de ellos. Los colocaría con inteligencia promedio a todos, aunque pondría al médico y al detective por encima del resto por más que todas sus profesiones. Aquí pasa algo interesante, y es que Tarts, más que toda la inteligencia que tiene, es producto a que ha vivido por miles de años. Hasta estuvo durante la época del faraón, aunque curiosamente jamás le llamó por su nombre a pesar de que seguro lo sabía. Si bien su empresa Paradius se decía que tenía una pequeña parte de cada empresa del mundo, realmente no es suficiente para decir que Darts era un genio, ya que incluso fue manipulado por el gran Leviatán. Sin embargo, sí lo veo como alguien inteligente, al mismo nivel que el faraón, aunque lo pongo por encima por ser más viejo y que manejó una empresa multimillonaria. Mako Tsunami. Realmente no es una persona que destaque por ser bastante listo. Si bien es un duelista de buen nivel, nunca le vimos hacer algo impresionante o demostrar sus habilidades fuera de duelo, así que lo pondría arriba de Tristan nada más. Para y Doha. Estos hermanos los veo bastante igual en términos de inteligencia. Son jugadores profesionales, ya que incluso en GX se les tiene respeto. Si bien son muy buenos trabajando en equipo, así como se les tiene bastante confianza de que saldrán victoriosos de sus encuentros, creería que eso los pone por encima de la gente promedio. Pero más que todo es nuevamente por su trabajo en equipo. Son muy buenos entendiendo lo que su hermano quiere hacer y tienen cierto grado de planeación, así que los pondré en el punto más bajo de alguien listo. Gons. Realmente no tengo mucho que aportar con él, ya que siempre está con lo mismo usando su estrategia de monstruo zombie, que recuerda ha perdido todos sus duelos en pantalla, y de hecho hasta perdió con Bakura, que no es un duelista tan hábil, así que sí, lo veo como alguien inferior a Rex. Otro personaje que también considero abajo del promedio es Gurimo. Este hombre solo aparece para introducir el sello de oricalcos y nada más, teniendo una estrategia demasiado básica con monstruos guerreros, así como también a pesar de tener un dios egipcio y el sello de oricalcos, apenas logró ser un problema para Yugi. Fuera de duelos, realmente no vimos nada fuera de lo común, solo sabía seguir órdenes y ya.
Y sí, chicos, la falta de criterio propio es lo que determina muchas veces si estos personajes son listos o no. Porque si bien los otros espadachines seguían órdenes, sí tomaban algunas decisiones por su cuenta, sea para beneficio de todos o el suyo. Gurimo nunca hizo nada de eso, así que eso lo pone de un solo por debajo de sus compañeros. Arthur es el abuelo de Rebecca y amigo del abuelo de Yugi. Este es un señor que sabe bastantes cosas de historia. Después de todo, es o fue un investigador en su mejor tiempo. Sabe bastantes cosas de duelo de monstruos, y si bien nunca lo vimos jugar, sus conocimientos van desde el propio juego hasta términos generales de cultura. Así que por estos motivos y su experiencia lo veo por debajo del abuelo de Yugi, más que todo porque si bien son parecidos, el abuelo actualmente es un mejor duelista que él. Noah es el hijo biológico de Gozaburo, teniendo en cierta medida una infancia similar a Kaiba, en términos de que Gozaburo le colocaba a sus mejores instructores para que fuera un genio. Pero debido a un accidente en carro, su cuerpo quedó inútil y su mente tuvo que ser traspasada a un mundo virtual. Si bien Noah sabe bastantes cosas desde términos de inteligencia general y que tenía un plan para robarse un cuerpo y volver a la vida, siento que le faltó más para ser un genio como su padre y su hermano adoptivo. Por lo que lo pondría por arriba de Yugi, pero por debajo de Atem. Y hablando de Gozaburo, ya que él fue el dueño original de Kaiba Corp, manejando la empresa con un enfoque hacia las armas, teniendo una colosal cantidad de dinero a su disposición, ser en parte el responsable de diseñar el mundo virtual para Noah, luego de traspasar a su mente a esta e intentar robar un cuerpo humano para volver a la vida igual a su hijo, lo pone por arriba del resto. Sí que era un buen jugador, y no solo de duelo de monstruos, pero fue superado por Kaiba al final de cuentas. Tal vez por exceso de confianza, pero considerando lo que le costó a Kaiba derrocarlo, lo pone por debajo de su hijo por un poco. Y lo pongo por debajo de Pegasus, ya que Pegasus aporta un poco más al mundo con el tema de duelo de monstruos. Los 5 grandes son personas de negocios que sí son inteligentes, no cabe duda de eso, porque son profesionales en sus diferentes áreas. Sin embargo, sí puedo argumentar el orden en que los coloco. Considero que de los 5 grandes, Johnson es el más estúpido, y es de los personajes más tramposos de la serie. Tenía uno de los mejores Deckmasters que tenía una especie de Raigeki como habilidad, y a pesar de todo subestimó a Joy y perdió. Chrome es el hombre que tenía una afición a los pingüinos y a cosas cuestionables. Lo pongo por arriba de Johnson, ya que al menos no era tan tramposo. Nesbit es el término medio del grupo. Es más listo que Crump y Johnson sin duda, pero tampoco hizo algo para estar arriba de sus otros compañeros. Lester es bastante inteligente, fue quien ayudó a Kaiba más de una vez con sus planes, pero pongo a Gansley arriba del resto porque es el líder de los 5 grandes. Loomis y Umbra considero que son lo opuesto a los hermanos Paradoja, porque a diferencia de estos sí tienen cierto grado de problemas al trabajar en equipo, así como tampoco demostraron nada en cuanto a inteligencia regular. Los pongo en el borde de inteligencia promedio. Strings, un mimo que carece de personalidad, criterio propio, solo siendo usado por Mike. Nunca lo vimos hacer absolutamente nada por su cuenta. Realmente es el personaje más tonto que hemos visto. Koji. Este chico solo aparece unas pocas veces, más que todo para ser reventado, ya que Kaiba le ganó demasiado rápido usando Obelisco y eso que le prestó cartas raras para que tuviera una oportunidad. Además que ciertamente es una especie de vagabundo. Ichizu era una cuidadora de la tumba del faraón, así como también tenía un gran conocimiento del pasado de este hasta cierto grado. También conocía el poder de los dioses egipcios en una buena extensión. Sabe manejarse muy bien con diferentes contactos y con su artículo del milenio es capaz de anticipar muchas cosas. Si bien la considero alguien inteligente, considero que es el opuesto a Darts. Es decir, su inteligencia viene más que todo por sabiduría, pero a diferencia de Darts, ella es mucho más joven y sabe ciertamente menos cosas, así como que depende mucho de su artículo del milenio, pero sí la veo más inteligente que el abuelo. Marik. La verdad, con el lado bueno de Marik no podemos argumentar tanto, ya que si bien odiaba al faraón, más que todo por esa parte del lado malvado que todavía no se manifestaba completamente como su propia entidad aparte. Es decir, Marik estaba siendo controlado por el Marik malo desde el inicio de Ciudad de Batallas, pero este lado todavía no tenía su propia apariencia hasta que sucedió el problema con Orión. Y por esos motivos el Marik bueno es más que todo aceptable en cuanto a términos de inteligencia. Carece de sentido común por las decisiones que toma, pero al menos sabe los secretos de Ra de memoria. Así que Melvin se queda por debajo de su lado bueno sorprendentemente. Odión. La verdad, Odión fue un personaje desaprovechado porque tenía una baraja bastante única. Si bien era otro personaje que seguía las órdenes de Marik, lo hacía más que todo por respeto y aprecio, más que por ambiciones como otros personajes.
y al final fue de gran ayuda para que el Magic bueno volviera a tomar el control. Por estos motivos lo pondré por encima de la Arcana Sparrova. Bastante simple, si bien tenía una estrategia para hacer trampa usando a sus hermanos y infringir sobre sus poderes psíquicos, sus habilidades de duelo y dicha trampa, que fue casi fácil de descubrir, lo pone por encima de Loomis y Umbral, que tenían poco criterio propio. Panic, otro personaje que seguía órdenes, aunque este literalmente es el típico bravucón musculoso, alto pero con poco cerebro, así que directamente lo pongo debajo de Rex, pero arriba de Bones, al menos era un duelista decente. Johnny Steps, el poderoso Johnny solo es un bailarín, aunque es inferior a Thea en habilidad. Aunque intentó jugar duelo de monstruos por petición del faraón, sus habilidades son bastante básicas y desconocía el efecto de sus propias cartas. Sí, literalmente no leyó sus cartas como los jugadores de Yu-Gi-Oh! Pero ya en serio, es una persona bastante tonta, solo arriba de Strings. Al menos toma sus decisiones aunque sean malas. Luke, este es el chico que no conoce las cartas de magia y trampa, siendo que su baraja son puros dragones, y la mayoría normales, por lo que no tiene estrategia. Su baraja es precisamente hecha por su gusto de este tipo de cartas. Sé que es un chico que está aprendiendo, pero aún así no podemos exigirle mucho para ponerlo tan arriba. Los Caballeros de Doma. Empezando por Rafael, que es una persona que tiene una inteligencia aceptable en términos generales, sé que es el duelista que derrotó al menos una vez al faraón, y eso es impresionante, pero también fue producto ciertamente a la manipulación de Lodicalcos, ya que posteriormente cuando Rafael lo usa también toma malas decisiones, así que sí, esta carta hace que los jugadores jueguen peor de lo que realmente pueden hacer. Pongo a Rafael por encima de sus compañeros porque Balon básicamente casi puso en peligro su vida cuando rompió el sello por salvar a Mei por un amorío, y que Alistair literalmente odiaba a Kaiba por algo que era muy tonto. Kaiba ya en ese momento había acabado con su padre 2 veces y cambió el rumbo de la empresa de armas a juegos, pero aún así Alistair quería acabar con Kaiba como si él tuviera la culpa. Xavi, casi no vimos mucho de él. Si bien tiene un buen conocimiento de los artículos del milenio, por la falta de saber más de él, le pondría en el top de inteligencia promedio. Quizás es más listo de lo que parece, pero por desgracia quedó a deber. El Seto del pasado. Si bien es la mano derecha del faraón, al igual que Shadi no vimos tanto de él, pero sí lo suficiente para ver que tenía cierto grado de inteligencia por encima del promedio. Mokuba. Empezando que lo secuestran casi en cada temporada, Mokuba es alguien que muchas veces suele meterse a sí mismo en peligro, como cuando casi se dejó manipular por Noah, pierde su propio cuerpo, o que fue usado como escudo para hacer que Kaiba perdiera un duelo. Realmente muchas veces es una molestia más que una ayuda, aunque sea el hermano de Kaiba es lo opuesto cuanto a criterio personal. Tomando malas decisiones muchas veces. Ahora con Zork es alguien que sabe muchas cosas por su experiencia, es decir, el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por lo que pondré a Zork por encima de Shai más que todo por saber más cosas. Ya mi Bakuda es similar a Zork, así que lo pongo por debajo de este. Y en cuanto al Bakuda regular, no vimos mucho de él. Parece tener una inteligencia similar al grupo, así que lo pongo por debajo de Joy. Y listo, esta es mi tier list de los personajes más inteligentes de Duel Monsters. Si están de acuerdo pueden decirlo en los comentarios, o en dado caso quieran hacer su propio tier list, voy a dejar el link en la descripción. Ha sido todo por mi parte en este momento, y nos vemos hasta la próxima.